Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar un plato tradicional italiano que es simple pero delicioso. Spaghetti con la mollica alla siciliana. La mollica di pane o miga de pan es un ingrediente antiguo que proviene de Sicilia. Se utiliza para dar textura y sabor a muchos platos y hoy vamos a ver cómo transforma nuestro plato de pasta en algo extraordinario. Comencemos. Para la mollica necesitaremos migas de pan de 2 o 3 días, ajo y aceite de oliva virgen extra. Y para un plato de 4 porciones necesitaremos 350 gramos de espagueti, 4 aceitunas verdes y 4 negras, una cucharada de alcaparras, 3 o 4 filetes de anchoa y, opcional, peperoncino. Para obtener las migas perfectas para nuestra receta, utilizaremos un método sencillo pero eficaz. Es importante usar pan que no sea fresco, sino que tenga al menos 2 o 3 días. De esta manera el pan estará más seco y facilitará obtener la textura crujiente que buscamos. Y mucho mejor si es pan casero. Primero desmenuzamos nuestro pan viejo y luego lo pasamos por un colador de pasta. Esto nos permite desmenuzarlo finamente y obtener migas uniformes. La mollica di pane, que literalmente significa miga de pan en italiano, es un ingrediente tradicional que tiene sus raíces en la región de Sicilia, aunque se usa en muchas partes de Italia. Originalmente, la mollica di pane se utilizaba en lugar del queso rallado, cuando este era demasiado caro o difícil de conseguir. Las familias italianas encontraron en la mollica una manera económica de añadir sabor y textura a sus platos. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una tradición culinaria que ha perdurado hasta nuestros días. Luego cortamos un diente de ajo a la mitad y lo ponemos en una sartén junto con un chorrito de aceite de oliva, unas 2 cucharadas. Tostamos las migas hasta que estén bien doradas y crujientes. Traten de no dorarlas demasiado para que no queden amargas. Una vez que han obtenido un lindo color dorado, las retiramos de la sartén y las dejamos enfriar. Se pueden conservar frescas y crujientes durante varios días dentro de un contenedor en la heladera. Seguidamente preparamos un sofrito. Cortamos finamente en láminas un diente de ajo, y en la misma sartén donde tostamos la mollica, añadimos el ajo, el peperoncino y las anchoas, junto con un chorrito de aceite de oliva. Dejamos calentar mientras desmenuzamos un poco las anchoas con la cuchara de madera. Quitamos los carozos de las aceitunas si no están ya descarozadas. Y las cortamos a la mitad o en cuartos. Añadimos a la sartén las alcaparras y las aceitunas cortadas. Dejamos que se mezclen e integren bien los sabores. Mientras tanto, ya tenemos el agua hirviendo para cocinar la pasta. Añadimos un poco de sal, removemos y ponemos a cocinar los spaghetti. Los cocinamos solamente durante 8 minutos, hasta que estén bien al dente, para terminar la cocción en la sartén. Añadimos un cucharón del agua de cocción de la pasta al sofrito para formar una especie de salsita. Retiramos los espagueti del agua y los ponemos directamente en la sartén.
mezclando todo bien para que la pasta absorba todos los sabores. Añadimos un poco más de agua. El agua de cocción, rica en almidón, actúa como un agente ligante que ayuda a emulsionar el aceite de oliva con los demás ingredientes, logrando una textura más cremosa y uniforme. Y finalmente añadimos la molica tostada para darle el toque crujiente final. Mezclamos apenas un poquito y servimos. Y así de simple hemos preparado un delicioso plato de spaghetti con la molica a la siciliana. La molica di pane no solo es ideal para la pasta, sino que también es increíblemente versátil. Se puede usar para añadir una textura crujiente y un sabor delicioso a una variedad de platos. Puede usarse en ensaladas, sopas o incluso usarla como relleno para carnes y pescados. Aporta un toque rústico y tradicional, elevando cualquier receta con su sabor auténtico. Espero que les haya gustado la receta, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Muchas gracias como siempre por haberme acompañado durante unos minutos. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.